Bueno, ahora sí voy a explicar entonces el trabajo de la lámina que van a tener que realizar en el trabajo 5. Seguimos achicando la cantidad de trabajo. Si ustedes recuerdan que en el trabajo práctico anterior nosotros teníamos 4 figuras que proyectar y al final hicimos 2. Y ahora lo que vamos a hacer es resumir el trabajo de la lámina 4 y la lámina 5 de cuadernillo en un solo trabajo, que es este que tenemos acá. Vamos a proyectar una figura parecida a esta, ¿sí? Esto es un prisma rectangular, ¿sí? Perforado, ¿sí? Es como que agarramos un prisma rectangular y le hicimos un agujero. Entonces, vamos a tener que proyectar esto sobre los tres planos y obviamente por eso es que necesitamos aprender a dibujar circunferencias en isométrica, que es lo que está en el video anterior. Cuando tengamos el prisma en el espacio, ¿cómo lo van a ubicar ustedes? Como venimos haciendo desde la primera lámina, mediante la proyección de cada uno de sus puntos. Vamos a tener 4 puntos arriba y vamos a tener 4 puntos abajo y además vamos a tener 2 puntos más que van a corresponder al centro de la circunferencia acá adelante y al centro de la circunferencia atrás. ¿Cuáles son las vistas que proyecta esta figura? Bueno, primero vamos a observar lo que es la vista anterior o vista frontal, que es esta cara roja que vemos aquí, ¿sí? Si yo saco la figura ahora del espacio, ustedes lo que van a ver ahí es la vista anterior o vista frontal. Después tenemos la vista superior, que es esta de acá, de color rosa. Fíjense que acá dice vista superior, que la vemos proyectada en el plano horizontal. Y presten atención a lo que sucede acá. Ustedes verán que esto tiene unas líneas de traza. ¿Qué significan? Significan que por acá, por donde pasan estas dos líneas, es el ancho de la perforación. Y esta pequeña línea que no sé si llegarán a ver acá es el eje de esa circunferencia, ¿sí? Es una línea de eje de circunferencia. Y algo similar es lo que vamos a ver en la vista lateral izquierda, que es la que se ve desde este costado y se proyecta en el plano de perfil. ¿Sí? Entonces lo mismo, yo retiro la figura y tengo la vista proyectada y la vista tiene el contorno oculto de la perforación y tiene el eje de la circunferencia que pasa por el medio. Entonces en la lámina nosotros vamos a dibujar este sistema de proyección de planos, vamos a dibujar la figura en el espacio y sus tres proyecciones, sus tres vistas. Pero además vamos a dibujar las vistas abatidas. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a abatir estos tres planos. ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser esto, miren. Yo tengo acá los tres planos, este sistema tridimensional, y abro este sistema tridimensional y pasa a ser un sistema en solo 2 dimensiones. Y me quedan expresadas entonces las vistas en 2 dimensiones. Acá yo voy a tener que tener una coincidencia, obviamente, entre la vista frontal y la vista superior. Aquí abajo voy a tener que tener una coincidencia entre la vista vertical, la vista frontal y la vista lateral izquierda, lo mismo, ¿sí? Y la coincidencia que voy a tener también entre la vista superior, que llega acá al eje X, que es el eje que yo abrí al medio cuando separé los planos. Van a trazar una línea a 45 grados y esto tiene que ser obviamente coincidente con la vista lateral izquierda que está en el plano de perfil, ¿sí? Porque esta coordenada y esta coordenada obviamente son la misma. Bueno, esta sería entonces la lámina que ustedes van a tener que realizar. A diferencia del trabajo práctico 4, donde hicieron 2 láminas en formato A4, acá volvemos al formato A3, que ustedes ya conocen. Tenemos el rótulo y vamos a hacer un sistema de proyección tridimensional acá, como veníamos haciendo hasta ahora, con la diferencia de que los planos van a tener cada uno 9 centímetros. Los vamos a dibujar, como decía, en esta parte de la lámina vamos a hacer la proyección tridimensional y en esta otra parte de la lámina vamos a hacer los mismos planos de 9 por 9 cada uno, pero en este caso los planos abatidos, ¿sí? Fíjense muy bien que tenemos acá el eje X, el eje Y y el eje Z, y cuando proyectamos, cuando abatimos los planos nos queda el eje Z acá arriba, el eje Y acá y el eje X acá y acá, que es el eje por el cual yo abro los planos. Bien, este modelo que está acá es el que ustedes van a tener que realizar siguiendo las coordenadas. Entonces, como vienen haciendo desde la lámina 1, van a tener las coordenadas, no las van a sacar del video, sino que van a estar en el trabajo práctico.
Y tenemos los 8 puntos, estos 8 puntos de acá, que corresponden a el prisma rectangular. ¿Sí? Punto A, B, C, D, E, F, G y H. El primer paso del trabajo entonces es mediante las coordenadas en milímetros que están expresadas acá. Voy a ir ubicando cada uno de esos 8 puntos y proyectando a su vez en los 3 planos cada uno de los puntos. Cuando termino de ubicar los 8 puntos, los uno para formar el prisma. Una vez que tengo el prisma dibujado, lo que voy a hacer es realizar el dibujo de la circunferencia. Y acá es donde se va a poner un poco más complicada la lámina. El primer paso entonces va a ser volver a las coordenadas y encontrar las coordenadas del punto X y del punto P. Y vamos a empezar primero por la coordenada del punto X, que dice X80. Eje X 80. Entonces tomo 80 milímetros desde acá, vengo hasta acá. Y después me dice que tengo, en el eje de la Z tengo 50 milímetros. Entonces, desde el 0 voy hacia arriba, 50 milímetros. Y acá yo ya puedo unir esta coordenada con esta otra de acá y obtener en este punto la proyección del punto, que sería X sub 3. Y luego tengo en el eje de las Y 40 milímetros. Entonces, desde el centro voy a ir 40 milímetros hacia el lado de las Y y voy a proyectar y voy a obtener acá el punto X sub 1. Y subiendo voy a obtener acá el punto X sub 2, que después van a ver que es coincidente con el punto P sub 2 o punto P2, si quieren decirlo de esa manera. Entonces, cuando uno todas las proyecciones, voy a obtener acá el punto X, y este punto es el centro de la circunferencia que yo realizo en isométrica. Ese punto X de ahí sería, en este ejercicio que nosotros tuvimos que haber hecho primero, sería el punto que corresponde al centro de la circunferencia, ¿sí? Entonces yo, de este punto X, voy a tener que dibujar los ejes de circunferencia y voy a tener que realizar un cuadrado que tenga este punto X en el medio, y ese cuadrado tiene que ser un cuadrado de 45 milímetros de diámetro, que es el diámetro que piden esta circunferencia, esta perforación, ¿sí? Entonces voy a realizar las diagonales, esta diagonal de acá, y luego está en línea muy finita. Vamos a tratar de hacer un zoom para que ustedes lleguen a verlo, ¿sí? Tenemos esta diagonal de acá, con la cual obtuve este punto, con este punto pinché y hice este arco. Tenemos este punto de acá, que resulta de esta diagonal y de esta otra diagonal, este punto en donde pinché e hice este arco. En esta esquina del cuadrado pinché e hice este arco, y en esta punta de acá pinché e hice este arco, ¿sí? Entonces ahí yo completé la primera circunferencia con centro en el punto X. Luego, con el punto P, que a mí me dio acá coincidente detrás del punto B, fíjense que es el centro de esta circunferencia, vamos a realizar los ejes de simetría de la circunferencia. Vamos a realizar otro cuadrado con línea auxiliar de 45 milímetros por 45 milímetros. Vamos a trazar la diagonal, vamos a trazar estas otras diagonales y vamos a obtener entonces este punto, este punto, este punto de acá y este punto de acá, donde yo voy a ir pinchando para realizar toda esta circunferencia. Ahora, cuando realicemos esta circunferencia tenemos que tener cuidado de no realizarla toda con línea continua, porque toda esta parte de acá atrás nosotros no la vemos, solo vamos a ver este pequeño pedacito de acá que se deja ver por el agujero de la otra circunferencia que dibujamos primero adelante, ¿sí? Pero todo esto tiene que estar dibujado con línea de contorno oculto, o sea, línea de traza. Luego, para terminar la pieza en el espacio, lo que voy a tener que hacer es unir estas dos circunferencias con una línea que es una línea a 30 grados. ¿Sí? Con la escuadra de 30 voy a unir la tangente de esta circunferencia con la tangente de la circunferencia de atrás. Me tiene que quedar así. Y lo mismo vuelvo a hacer
en la tangente de acá abajo, ¿sí? Con la escuadra de 30. Y eso luego también después me va a tener que coincidir con la circunferencia cuando la vuelva a dibujar por tercera vez en lo que es la vista frontal que se proyecta en este plano de acá, ¿sí? Este plano yo lo voy a haber dibujado cuando tenga todos los puntos proyectados sobre este plano. Voy a tener la proyección acá del punto X y P que quedan en el mismo lugar. Y vuelvo a repetir otra vez todo el mismo método. Fíjense cómo están ahí las diagonales. Bien, vamos a proyectar las tres vistas. Tenemos la vista lateral izquierda, que es esta que está acá. Todo lo que pase por detrás del prisma con línea de contorno oculto. Tenemos la vista superior, que es lo que está acá abajo. Y todo lo que está por detrás del prisma con contorno oculto. Una vez que terminé esto, que no les voy a mentir, es bastante difícil y requiere mucha paciencia, mucha dedicación, mucho control en la medición, ¿sí? Porque si nos equivocamos en 1 milímetro, medio milímetro, enseguida cuando queremos hacer la circunferencia vemos que no nos coinciden los arcos y se vuelve imposible dibujarlo. Y no es que sea imposible, sino simplemente que hay que hacerlo con tiempo y tratar de tomar todas las medidas con perfección para que no haya margen de error. Para que ustedes sean muy atentos con la medición, fíjense que en las coordenadas hay algunas que son de 13 milímetros o 14, ¿sí? O sea que 1 milímetro acá hace la diferencia para que nos dé el dibujo. Una vez que hayamos dibujado toda esta primera parte de la lámina, la perspectiva, vamos a pasar a cómo realizar las vistas en los planos abatidos. Recordemos que estos eran los mismos planos con los mismos ejes Z, Y y X, simplemente que lo abrimos y ahora lo dibujamos en 2 dimensiones. Ya no está más en perspectiva isométrica. Voy a trabajar con líneas horizontales y líneas a 90 grados. Y voy a tomar a partir de este punto, que es el punto 0, yo les cuento cómo hice para dibujar estas vistas acá. Tomé las mismas coordenadas y dije, por ejemplo, en el eje de las Y, ¿sí? ¿Yo qué coordenadas tengo? Tengo la coordenada 70 milímetros, la coordenada 13, la coordenada, 70, 13 y 40, que son las de las circunferencias. O sea, son 3 coordenadas, 13, 40 y 70. Entonces, a partir de acá, tomé 13, tomé 40, ¿sí? Que es esta coordenada de acá, y tomé desde acá hasta acá 70, que es esta coordenada de acá. Entonces realicé líneas de proyección y yo ya sé entonces que estas vistas van a estar acomodadas respecto a las coordenadas que me pide. Luego, en el eje de las X tengo las coordenadas de 50 y de 80, que son las dos coordenadas de la profundidad del prisma, 50 y 80. Entonces tomé 50 y tomé 80, y estas dos me sirven para dibujar acá la vista, y a su vez después las voy a pasar hacia el otro lado del eje X. Esto lo hago con una línea de 45 grados, ¿sí? 45 grados, o lo puedo hacer con un arco de compás. De cualquiera de las dos maneras, la misma medida del eje X hacia este lado va a ser la misma que hacia este lado, ¿sí? 5 y 8. Y después me faltaría tomar las alturas de Z, que son 50, 14 y 80, ¿sí? Entonces a partir de este punto tomo 14 milímetros, tomo 50 milímetros y tomo 80 milímetros, y entonces ahí ya mediante las líneas de proyección voy armando todas las partes de la figura, dibujo las vistas, y si se animan y llegan, estaría bueno que coloquen todas las acotaciones de la vista. Yo les voy a agregar unas fotos para que ustedes vean bien los números, por si no se ve bien el video. Y coloquen los nombres de las vistas, ¿sí? Vista superior, vista anterior,
o frontal, ¿sí? Recibe los dos nombres, vista anterior o vista frontal, y vista lateral izquierda. Bueno, eso sería todo. Bueno, voy a hacer una última aclaración, una especie de bonus en el video, haciendo una corrección de algo que a mí en la lámina quedó de una manera que, digamos, si un alumno lo dibuja así, yo podría llegar a corregirle algo, pero bueno, en este caso depende del compás con el que tuve la posibilidad de trabajar. Si nos ponemos estrictos, esta línea de la circunferencia es una línea de contorno de la figura, ¿sí? Entonces debería tener el mismo espesor que estas líneas de acá, ¿sí? El problema es que como yo tengo, el único compás que me quedó ahora funcionando es un compás de portamina, no tengo la posibilidad de hacer una línea tan gruesa, pero si ustedes llegan a tener un compás con mina más gruesa o que le puedan enganchar el lápiz, bueno, entonces mejor si hacen todo el contorno de línea continua con línea más gruesa, tanto esta circunferencia como este pedacito de acá, como esta circunferencia de acá, y obviamente también la circunferencia de la vista.